Agradecidos de su sintonía, aquí en Cuerpo Médico trabajamos con mucho cariño para atender todas sus sugerencias. Y en ese contexto, hoy vamos a tratar acerca de la gastroenteritis. Una inflamación, una infección que puede darse por virus, por bacterias, por parásitos, que desencadena un proceso diarreico inflamatorio en todo el tracto digestivo y con ello náuseas, vómitos, malestar y la temida deshidratación. Y para hablar de ello, tenemos hoy la grata visita de la doctora Margarita Hong. Ella es gastroenteróloga del Hospital de 2 de Mayo, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros aquí en Cuerpo Médico para compartir sus experiencias con todos nuestros televidentes a nivel nacional que día a día nos acompaña aquí en Cuerpo Médico. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y estoy seguro que será un programa muy aleccionador y aprenderemos muchísimo de esta infección, inflamación de la vía digestiva. Doctora, bienvenida. Un placer tenerla aquí con nosotros para aclarar muchas dudas que muchas mamás o adultos también tenemos, porque no va a ser lo mismo una infección, una diarrea en niño, un adulto mayor o una persona de 30, 40 años. ¿Qué cuidados vamos a tener? Muchas veces siempre queremos medicar con algún tipo de antibiótico y no siempre es así. Así que todas esas dudas las vamos a aclarar y pueden hacer sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas que ya están aperturadas para ustedes al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y todas las llamadas son oportunas para nosotros, no hay ninguna que sea inoportuna, así que las recibimos todas con mucho afecto y con mucho cariño. Doctora Junge, vamos a un poco describir, como siempre lo hacemos al inicio del programa, qué cosa es la gastroenteritis, que suena a itis, suena a inflamación claramente, pero ¿en qué consiste? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Roxana. Bueno, para más o menos que todo el público sepa y que más o menos los médicos conocemos, todo lo que termina en itis, el sufijo itis significa inflamación, ¿no? Gastroenteritis, gastritis, colitis, todo eso que termina en itis significa inflamación. Gastro es de estómago, entero es de la parte del intestino delgado y colitis sería la parte del colon. Entonces, gastroenterocolitis es la inflamación de todo el tubo digestivo, que puede ser por muchas causas, ¿no? Ya más o menos el doctor adelantó que cuando son de causas agudas, justamente son las causas infecciosas, las más comunes, ¿no? Pueden ser virales, pueden ser parasitarias, pueden ser bacterias. Hay otro tipo de agentes oportunistas que también se presentan en pacientes con enfermedades crónicas. Entonces todo va a depender del contexto, de qué paciente se trate, de la edad que tenga el paciente, de a qué agentes ha estado expuestos, etc., ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales síntomas o hay diferencia entre virus y bacterias o van a presentar siempre los mismos síntomas? Sí, claramente sí. El virus es un agente mucho más pequeñito que una bacteria. Una bacteria es mucho más independiente, por así decirlo, pero el virus necesariamente necesita de un huésped, de una célula de quien depender. Necesariamente depende de un ser vivo para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, la gran diferencia que la población debe entender es que los virus no tienen un tratamiento o no se tratan con antibióticos. Es un error solicitar denme antibióticos cuando tengo una diarrea, cuando tengo alguna afección que es una infección, porque no todas las infecciones requieren antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de términos, un poco para terminar esta parte dura, de lo que son términos que la gente realmente no está muy familiarizada, cuando hablamos de gastroenteritis y gastroenterocolitis, ¿estamos incorporando al colon y algunas patologías especiales? Así es. Específicamente de causas infecciosas, hay agentes infecciosos, más o menos los que hemos conversado, virus, bacterias, parásitos que afectan, de acuerdo al género, al tipo que sea este germen, afectan preferentemente el estómago, afectan preferentemente el intestino delgado o afectan preferentemente el colon, ¿no? Cuando hablamos de gastroenterocolitis, involucramos al colon generalmente, ¿no? Pero no son las más frecuentes, sino más frecuentes son las gastroenteritis, ¿debo entender así? Sí, en realidad sí, porque la función del intestino delgado es básicamente absorber los nutrientes que consumimos. Todo lo que consumimos, el cuerpo lo transforma por ciertos procesos y lo absorbemos para poder vivir, para hacer nuestro metabolismo.
Y el colon específicamente se encarga de absorber agua y electrolitos, que son agentes que nos ayudan a al funcionamiento celular. En este caso, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros debemos llevar? Porque sabemos que dura pocos días, ¿no? A veces una semana. ¿Cuándo es que nosotros vamos ya a ir al servicio de salud que nos debe preocupar? ¿Cuáles son estos signos de alarma y cómo podemos tratarlo también en casa? Ya. Claro, el otro mensaje importante es justamente que no todas las diarreas, ¿no?, que es el síntoma principal, vamos a hablar de síntomas en general, de la gastroenteritis y de la gastroenterocolitis. Para aclarar, diarrea es cuando ya tenemos más de 3 deposiciones líquidas. A ver, el concepto de diarrea se basa en dos ámbitos, ¿no? El primero es que aumenta la frecuencia de las evacuaciones, más de 3 por día, y que la consistencia esté alterada, ¿no? Que esté muchas veces líquida, a veces pueden tener moco, sangre, algunos pacientes observan pus incluso en casos más graves, etcétera. Pero los síntomas que conlleva tener gastroenteritis o gastroenterocolitis es la diarrea. La diarrea puede tener estas características que estamos explicando y puede acompañarse de dolor tipo cólico, dolor tipo calambre, náuseas, en algunos casos vómitos, bueno, malestar general por la pérdida de las sustancias que se están eliminando, deshidratación con mucha sed. El primer síntoma de deshidratación es la sed, ¿no? Se queda de piel, en los niños incluso hay llantos sin lágrimas, ojos hundidos, se queda de mucosas, y en casos ya mucho más graves, la piel pierde la turgencia, la elasticidad que todos, si nos tocamos la piel, conocemos, vuelve a su lugar. En los casos de pacientes con deshidratación severa, esta piel no vuelve a su lugar, se queda con una rugosidad. Yo quisiera dejarles a todos nuestros televidentes un mensaje aleccionador con respecto a este impacto de la deshidratación que puede darse por una diarrea, que vendría a ser el hecho más peligroso de tener un proceso gastroentérico, porque la variable diarrea puede hacer perder muchos líquidos y electrolíticos, inclusive llevar al paciente hasta ponerse muy grave y hasta morir, sobre todo niños, ¿no? Así es. ¿Qué tip o qué tiempo o qué recomendación debería darles a nuestras madres que nos están viendo de esperar? Porque claro, de comienzo uno tiene diarrea, no le da a usted antibióticos, ¿no? Pero ¿qué hacer? ¿Qué síntomas de alarma podría tener pronta para realmente llevarlo a un centro de salud especializado? Claro. En las diarreas en general, cuando no hay síntomas muy graves, como bien menciona el doctor, cuando no hay peligro de vida, donde el paciente puede tener un shock hipovolémico, se puede deshidratar grandemente y comprometer la vida, podemos tratarlas en inicio en casa, ¿no? Con hidratación oral. Lo ideal es pues que sean sales de rehidratación que tienen una concentración de electrolitos adecuada, que venden, bueno, en las farmacias o en los centros de salud, a veces hay para disolver en polvo, o a veces ya vienen preparadas, ¿no? Otra cosa importante es la temperatura, en cómo se consume, porque a veces los pacientes, si lo consumen muy caliente, pierden las propiedades de hidratación, y cuando se consume frío les puede dar un dolor tipo calambre que empeora los síntomas. Entonces es importante que esté en temperatura ambiente, que se entibie de repente en baño María, ¿no? Con agua caliente alrededor del frasco. Importante, ¿no? Sí, es algo tan básico que importante. muchos no conocemos. Sí, porque la temperatura, nuestro cuerpo funciona en promedio a 37 grados, entonces hay que tratar de que funcione fisiológicamente un cuerpo que ya está alterado, ¿no? Lo importante, en virtud de lo que preguntaba el doctor, es tratar de realizar la hidratación en casa. Si a pesar de eso no vemos mejoría, pues entonces de repente es momento de acudir a un centro de salud con los signos que habíamos estado mencionando. Muy bien, doctora. Tenemos ya una llamada de Chorrillos, nos está llamando Brigitte. Muy buenos días, Brigitte. Adelante, por favor. Oh, buenos días. Mire, mi consulta era porque mi bebita, bueno, su hermanito primero empezó con vómitos unos 3 días. Luego han sido en la noche específicamente. Luego mi bebita también con diarrea, vómitos, pero los vómitos han sido también en la noche. Entonces ya empezó el viernes y todavía sigue. Entonces ya está decaídita, pero no la veo mal todavía. No tiene fiebre y se está moviendo, ¿no? Pero no sé exactamente qué es lo que podría tener y cómo podría ayudarla, ¿no? Muchas gracias, Brigitte. ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? Es importante saber. Tiene 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses. Uh-huh. Ya.
Bueno, los pediatras saben manejar mejor estos casos, pero lo importante es saber que tanto un niño como un anciano, los extremos de la vida, en estas edades la deshidratación es muy importante tratarla, ¿no? Porque lo puede llevar a descompensaciones muy rápidamente, diferente del paciente adulto más joven. Entonces, si ya está durando muchos días, de repente habría que hacer algún examen más exhaustivo con su pediatra o con su gastropediatra para ver de qué se trata. Normalmente los bebés, los niños menores de 5 años, la mayoría de las veces son infecciones virales, ¿no? Que con el transcurso de los días se compensan y no requieren otro tratamiento mayor. Pero si está desde el viernes, estamos martes. Sí. Entonces ya son varios días, yo creo que es momento de consultar. Es importante también decirlo a los bebés que hacen lactancia que no necesitan otra cosa, porque a veces le dan manzanilla y los bebés menores de 6 meses solamente es lactancia materna o de fórmula en el caso sea necesario, porque muchas mamás en cuanto a emergencia vemos, le dan agua de manzanilla o agua, esos niños no necesitan ir al neonatólogo o al pediatra. En estos casos es más, el agüita de hierbas, manzanilla, anís estrella, que muchas veces se ve complicado en niños menores de 5 años, no se debe dar. Y tenemos una llamada de la Victoria. Elwis, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenos días con todos. Tengo un familiar que está bordeando los 30 años de edad. Entonces, mucho sufre de temas de estreñimiento. Lo normal es, creo que una persona que se alimenta, come, vaya al baño constantemente a hacer sus depósitos. Pero esta persona come, pero tiene problemas como para digerirlo, tiene dolor de estómago, hinchazón en el abdomen, hasta puede tardar hasta 4 o 5 días sin ir al baño. Yo realmente es algo preocupante, ¿no? Entonces me gustaría saber más o menos a qué se podría deber eso. Muy bien, Edwin, vamos a resolver tu pregunta, ¿no? Ahora sí. Nos vamos al otro extremo, claro. Al estreñimiento. Claro, bueno, aunque no es el tema de no estar relacionado con la gastroenteritis, pero sí, lo primero que se debe saber, como para tener una idea general, es que el estreñimiento en el 90% de los casos está relacionado con una dieta insuficiente en fibras, frutas, verduras, vegetales y líquido. Líquido en cualquiera de sus formas, jugos de frutas, sopas, caldos o agua, la tan natural y sana agua. Que la debemos consumir, bueno, en promedio se dice que 2 litros por día, pero en realidad tiene que ver mucho con el peso, con la edad, qué cantidad, ¿no? Pero hagámonos una idea de que es de 2 a 2,5 litros por día en necesidades normales, ¿no? Un paciente o una persona que no hace deporte, que no tiene un trabajo físico extenuante, pues ese puede ser su cantidad normal de líquido, pero una persona que tiene otro tipo de actividad es mayor la demanda, ¿no? Entonces, en principio, comenzar por ahí, ¿no? Abstraernos y revisar a ver si realmente estoy conscientemente consumiendo frutas y verduras en forma adecuada y bebiendo bastante líquido. Y la actividad física, porque la actividad física también ayuda a que nuestro tubo digestivo funcione mejor. Entonces, si todas estas aristas, todos estos factores, estamos viendo que están cubiertos y aún así hay estreñimiento, pues hay otras causas hormonales, metabólicas, tumorales incluso, que hay que evaluar y eso ya lo tiene que hacer con un especialista. Tenemos otra consulta de Consuelo que nos está llamando de Barranco. Adelante, Consuelo, por favor. Muy buenos días. Buenos días con la doctora y con los doctor Tejada, que lo conozco, que era un médico de mis sobrinos, los Vázquez. Bueno, doctora, el problema que yo tengo es exactamente lo que le acaba de pasar el otro anterior a mí, pero con la diferencia de que yo tengo 89 años. Y mi problema es solo el estreñimiento. La doctora dice que debe hacerse uno bastante deporte. Bueno, yo no puedo hacer deporte por mi edad, pero hago bicicleta esa que es sin moverse. Trato de caminar y yo todavía me baño sola, me voy a ayudar en la cocina. Bueno, no estoy con una inactividad completa, no, porque yo he sido deportista, entonces bueno. Y lo que yo quiero saber qué hago, porque tengo muchos gases, doctora, y se me hincha mucho el estómago.
La felicito, Consuelo, primero porque hace ejercicio con 89 años y le aliento que continúe haciendo esta actividad porque esto la va a mantener mucho mejor y más activa y a todo su organismo. Pero hay la segunda consulta ya con respecto al estreñimiento, ¿no? Acá manifiesta Consuelo que ella sí hace actividad, ¿no? Que, bueno, aparentemente se hidrata, pero tiene este tema del estreñimiento que realmente también acoge a muchas personas, a mucha gente, ¿no? Los problemas de estreñimiento. Sí, bueno, en ese caso, en el contexto de la señora, es una señora mayor, habría que evaluar otros antecedentes. Otras ¿no? consideraciones. Comorbilidades que tenga, de repente es diabética, de repente tiene familia con otros antecedentes que puedan asociarse a su enfermedad actual. Entonces, en ese caso sí requiere un examen exhaustivo, algunos análisis de repente para ver si realmente ella Pueden está haber otras patologías también, ¿no? O sea, porque en ella se están subyacentes. descartando los otros factores y pues ella dice, yo estoy haciendo todo correctamente y ¿por qué sigo estreñida? Entonces hay que investigar qué otras cosas más pueden haber, ¿no? Muy bien, doctora. Ahora ya tenemos otra llamada y nos vamos hasta La Molina. Víctor, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenos días, por favor, antes que nada felicitar por el programa. Muchas gracias, Víctor. La pregunta es lo que pasa es que yo tengo unas hemorroides desde hace mucho tiempo y quisiera saber si esto afecta o no, digamos, mi trato intestinal, dado de que de un momento a otro me ha aparecido un dolor muy intenso en la parte ya baja del abdomen. No tengo problema de estreñimiento, no tengo problema de evacuación, o sea, normalmente hago todo lo que hago y en varias oportunidades. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Si el problema de los hemorroides pueden causar algún perjuicio gastrointestinal. Muy bien, Víctor. Doctor, ¿cómo la podemos...? Muy bien, en el caso de las hemorroides, más que una patología per se, es una consecuencia de algo, ¿no? No necesariamente solo el paciente estreñido tiene hemorroides, la diarrea también da hemorroides por la constante dilatación de la parte de las venas que tenemos en el canal anal. Entonces, hay pacientes que son, por ejemplo, están sometidos a mucho estrés físico por el peso, los gimnastas, los estibadores que cargan cosas en los almacenes, que ese es su trabajo, los obreros que están sometidos a mucho esfuerzo físico, el pujo puede hacer que tengan esta dilatación venosa y esas hemorroides llevar, bueno, sangrado, dolor, el malestar que también da el estreñimiento, pero que no necesariamente todos los pacientes tienen. Pero pueden ser corregidas, lo importante Puede ser corregida en términos generales, lavar la zona baños de asiento, ¿no? En una batea o en una tina limpia, agua tibia, simplemente estar 5 o 10 Baños de asiento. Baños de asiento, ¿no? Con agüita tibia y si no pasa, pues nuevamente consultar al médico porque hay otras patologías que pueden estar asociadas, que están de forma interna a la parte anal, que hay que investigar que no vayan a estar resultando en hemorroides. Así que a chequearse y esto tiene solución de todas maneras. Vamos a Ventanilla que tenemos una consulta de Marisol. Adelante, por favor, Marisol. Sí, muy buenos días, doctores. Bueno, mi consulta es que el día de ayer he estado con el estómago flojo y he estado sangrando y en la tarde me dio como especie de un dolor bajo del vientre ahí, como especie de un calambre cuando nos da en la pierna. En ese momento sentí un dolor fuerte, entonces no me podía, como estaba echada, pararme, ¿no? Y a la hora que me paraba me entró un dolor fuerte, como hincones. Entonces esperé un rato hasta que me pasara. Bueno, tomé anís, ¿no? Un anís para que me pasara el dolor de repente y en eso fui de nuevo al baño y comencé a sangrar, ¿no? Y hoy día he amanecido con un fuerte dolor aquí en mi vientre, como que a causa de ese dolor que tuve, ha quedado esa sensación que cuando me pongo mi mano hacia el fondo, no sé, mi barriga me toco, duele. No sé si esos son los síntomas, quizás, ¿no?, del tema de lo que se está hablando para poder ir, ¿no?, a un doctor, ¿no?, especializado. Esa es mi consulta. Muchas Signo de gracias. alarma, ¿no? Sí, la señora está refiriendo sangrado. Bueno, el sangrado viene de la región intestinal, es muy probable que estemos tratando de una causa infecciosa y ahí sí hay que evaluar específicamente a qué tipo de infección se esté tratando. Mire, estamos en época de invierno y en realidad no hace frío, entonces a veces nos confiamos que estamos en invierno y dejamos la comida
ahí y bueno, tiene ciertas toxinas, cierta fermentación que nos puede dañar y puede traer ciertas bacterias que pueden estar causando lo que la señora tiene. Claro, que no normalice porque este sí ya es un signo de alarma, el sangrado, ver el color del sangrado, si es un rojo intenso, un rojo más oscuro, la cantidad para ver de dónde está proviniendo ese sangrado y podría ir ahora mismo a urgencia. Sí, yo considero para que es una urgencia porque está sangrando. Sí. Tenemos otra inquietud de Carlos de San Juan de Lurigancho. Adelante, Carlos, por favor. Buenos días, ante todo. Una consulta. Estoy escuchando en los comentarios del estreñimiento. Entonces, a lo que yo voy es, yo sufro todo lo contrario. Entonces, yo quisiera saber qué tratamiento podría seguir o qué examen, puesto que mayormente ciertas comidas me caen mal en el sentido que me llevan a los servicios, ¿no? Y evacúo. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo vas al baño? Porque él dice que no es estreñido, al contrario, ¿no? Tiene diarrea. Claro, va muchas veces al baño cada vez que termina de comer. ¿Cuántas veces vas al baño para tener más o menos una idea y en qué consistencia también es importante? 2 al día, 2 veces al día. ¿Y cuánto tiempo tiene estos síntomas ya? Ya, yo, bueno, no le doy mucha importancia, ¿no? Pero ya estoy un tiempo atrás, unos años atrás. Entonces, yo de repente requiero un examen, ¿no? O un tratamiento en forma paralela. Entonces, esa es mi consulta, sería qué medidas podría tomar ante esa situación. 2 veces al día se podría considerar, creo que... Ya. Habla de la frecuencia. Habla de la frecuencia. Sí, aquí me quiero detener un poquito porque es una causa muy frecuente de consulta, ¿no? Pacientes que tienen diarrea de mucho tiempo, acompañada de dolor, pero que es intermitente. A veces sí, a veces no. Y que hay que fijarse si está ligado al estado emocional, ¿no? Ese cuadro tiene un nombre médico que se llama síndrome de intestino irritable, que se puede manifestar con estreñimiento, es verdad, pero también se puede manifestar con diarrea. Entonces, yo le sugeriría al televidente que evalúe si justamente esas deposiciones líquidas se presentan en alguna situación de estrés, en alguna situación depresiva o ansiosa específica y que le lleve a estos síntomas, ¿no? No obstante, perdón, un ratito porque tengo que completar la idea. No obstante, no significa que toda diarrea de tiempo o diarrea crónica sea por esta causa. Hay que determinar y hay que descartar otras causas parasitarias, infecciones crónicas en nuestro medio, lamentablemente la tuberculosis, VIH, cáncer, muchas causas que hay que descartar para poder recién tratar esta patología. Yo quería puntualizar básicamente el tema de la frecuencia de ir al baño. El ir al baño frecuentemente, aunque no sean evacuaciones líquidas, ¿podemos considerarlo también una patología? Claro, como habíamos dicho al principio, la diarrea se va a definir por el aumento de la frecuencia, pero también la alteración de la consistencia, ¿no? Ya unas heces más pastosas o que son líquidas propiamente tal, definitivamente es una alteración del hábito, ¿no? Ahora, incluso hay una escala que nosotros valoramos para ver si el paciente está dentro de los parámetros normales o no. Lo normal es que las heces salgan como una salchicha, más o menos para tener esa idea de forma coloquial. Y todos los extremos, las bolitas, lo que sea como una pasta o sea líquido, es anormal. Y hay que ver por qué. Muy bien, vamos a ir a una llamada con Santos de San Martín del Porres. Buenos días, Santos. Santos, buenos días. Santos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Buenos días Mi consulta es para la doctora, por favor. Hace meses estoy con el estómago suelto, pero no es que vaya cada rato al baño, ¿no? Como dice, voy mañana a mediodía y en la noche. Y dentro de ese líquido que hago hay trocitos sólidos, ¿no? Estuve así como un mes más o menos, pero no tenía dolor, no tenía fiebre, no tenía nada de esas cosas.
me fui al doctor, a un cirujano que está cerca para que me revise, me mande unos exámenes y me mandaron un hemograma completo y de heces, de orina, de sangre, de todo. Y entonces de ahí me han hecho una ecografía completa. Y de ahí también ha salido que estaba con mi colesterol alto, estaba con mi vesícula con una piedrita y un pólipo chiquitito. Señora Santos, ¿qué tratamiento le han dado? El doctor me dijo que tenía que ver el resultado que salía para poder recetarme, pero en líneas generales todos mis resultados generalmente han salido bien, ¿no? Solamente con eso que le estoy diciendo. Muy bien, Santos, ahora vamos a orientarte. ¿Cómo la podemos orientar? Bueno, en el caso de la señora habría específicamente que ver sus resultados, ¿no? Hay varios exámenes que se hacen a las heces, no solamente parásitos, ¿no? Comúnmente se cree que solamente se verifican parásitos en las heces y no. Hay muchas evaluaciones que se pueden hacer a través de las deposiciones y habría que ver el resultado. Pero si en general, supongamos que la señora nos está comunicando que le salen todos sus resultados normales, pues entonces más o menos lo que mencionaba el componente emocional habría que evaluarlo y también tratarlo, porque tiene un tratamiento primero introspectivo y también un tratamiento con el personal de salud que es multidisciplinario, su médico, psicólogos, en fin, una serie de especialistas que la pueden ayudar, siempre y cuando haya salido todo normal y siempre y cuando le hayan hecho un examen completo a las heces, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de la gastroenteritis y tenemos muchas inquietudes al respecto. Tenemos una ya de Franco de la Molina. Adelante, Franco, por favor. Aló, buenos días, doctora, una consultita. A veces hay personas que necesitan evacuar, pero dicen, no, yo no puedo evacuar en un baño que no es mi casa. Y entonces esperan hasta llegar a su casa y para poder realizar esa evacuación. Lo que yo tengo entendido de que cuando el cuerpo le pide evacuar, creo que hay como una especie de un aceite que hace de que el cuerpo en ese momento tiene que eliminar, ¿no?, esa evacuación. Ahora, retener esa evacuación que se hace, por decir ya constante, costumbre, ¿es contraproducente para el organismo? Ok, Franco, muchas gracias. Yo creo que está hablando de aguantar, ¿no? Sí, bueno, en general no es recomendable aguantar nunca, ¿no? Lo ideal es ir al baño y evacuar cuando el cuerpo lo necesite. Pero con relación a su pregunta, en realidad el generar que las heces se contengan va a implicar más fermentación. Y eso va a distender el abdomen, va a causar cierto malestar y va a causar dolor abdominal, ¿no? Que no necesariamente es por alguna causa importante más que evacuar simplemente, ¿no? Entonces lo ideal es tratar de educar al intestino y tener un baño cerca cuando conocemos nuestro cuerpo y tenemos que ir al baño. Y saber en qué momento poder ir. Muy bien, César de San Juan de Miraflores. Buenos días, César, ¿cuál es tu consulta? Muy buenos días a todos, doctora. Específicamente dos preguntitas. Mire, tengo mi señora que a veces tiene un hijito que a veces cuando tiene su diarrea, ¿es recomendable suspender la leche materna cuando está con la diarrea del bebé? Esa es una pregunta. Y la segunda es que usted sabe, a veces cuando yo tengo diarreas, a veces sale por los comerciales, ¿no? Rehidrátate con esta bebida. ¿Ese rehidratante de deportistas lo puedo usar o necesito una medicación de un doctor especialista? Muchísimas gracias. Gracias. Qué interesante estas dos preguntas, sí, muy ¿no? buena pregunta. En cuanto a lactancia materna. Claro, la respuesta es jamás. Nunca suspender la lactancia materna y mucho menos reemplazarla por agüitas de hierba y eso. La lactancia materna en condiciones normales y en condiciones de enfermedad es lo que el niño necesita. Lógicamente va a tener más demanda con una diarrea, con una deshidratación y hay que darle el pecho al niño tantas veces lo demande, tantas veces lo requiera. Y si está con fórmula, igual su leche de fórmula. Si no, por alguna razón no está con lactancia materna o con fórmula, continuar con la fórmula. Y con respecto a la segunda pregunta sobre bebidas, qué sé yo, supongo gaseosas o estas sales de rehidratación,
Hay que hacer una pequeña observación ahí, que tanto las bebidas gaseosas como las sales de rehidratación comerciales tienen mucha concentración de glucosa, ¿ya? Digámoslo así para que se entienda. Azúcar. Tiene mucho azúcar y esto hace que ese líquido sea muy denso. Y ojo, lejos de hidratar puede llevarlo a mayor deshidratación. Entonces, cuando hay una deshidratación patológica, cuando hay una deshidratación por enfermedad, lo mejor es las sales de rehidratación oral o los preparados de hidratación que tienen un componente específico muy parecido al componente intestinal. Y en ese contexto, doctora, y un poco para también transmitir a todos nuestros televidentes un mensaje, digo que ya se está abandonando y que realmente sí era una costumbre muy frecuente, era el uso de los antidiarreicos, que ya no se usan y que no deben ser usados por la población, porque todavía hay gente que dice, bueno, tengo diarrea, como también pasa con la tos, ¿no? Voy a tomar un medicamento para bloquear tos, para bloquear la diarrea, y eso podría ser contraproducente. No, por supuesto, es contraproducente. Los antidiarreicos tienen dos indicaciones muy específicas para ciertos pacientes que los médicos lo tienen que tratar personalizadamente, pero en general no es bueno tomar antidiarreicos. Hay que tener en cuenta que lo que el cuerpo no quiere, no le sirve, lo elimina. Entonces, tiene que eliminar. Lo tiene que eliminar, no hay que contenerlo porque puede conllevar a peores consecuencias, a mayor replicación en el caso de que sea infeccioso de este germen, con el malestar consecuente del cuerpo puede ser peor. Entonces, y no acudir a la farmacia o automedicarse sin conocer realmente lo que se tiene. Como usted dice, el cuerpo lo tiene que eliminar. Si utilizamos este medicamento, mayor consecuencia del organismo vamos a tener. Y tenemos ya un enlace con Trujillo y le agradecemos la consulta a Carlos. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Te escuchamos, Carlos. Adelante. Quería hacer una consulta a la doctora. Yo por las mañanas, cuando levanto, tengo un ardor en el recto, así como calentura. Y una vez cuando fui al baño defequé sangre, ¿no? Porque estaba un poco estreñido. Y me hicieron una consulta y me dijeron que puede ser que sea hemorroides internas. Porque me arde mucho el recto, ¿no? Esa es la consulta. Ya. Sí, bueno, al parecer el señor manifiesta que ha tenido sangrado, dolor. Cuando hay un dolor muy agudo, se relaciona con fisura anal aguda y bueno, debe ser examinado para confirmar este diagnóstico y darle un tratamiento adecuado, ¿no? Como dijimos en algún momento, de momento, por ahora, de repente le va a ayudar los baños de asiento, ¿no? En una batea, una tina con agüita tibia, por ahora mantener la zona limpia para evitar que se complique y disminuir el dolor, pero sí sería conveniente que sea evaluado por un especialista para que le examinen y miren qué cosa tiene. Y justo comenzábamos en el corte que es importante siempre nosotros ver las necesidades, por más que nunca le demos importancia, porque sabemos de qué color, si hay sangrado, no hay sangrado, qué consistencia, y eso nos podría dar una alarma porque a veces no tenemos síntomas, pero al momento de ver podemos saber si hay sangrado en nuestras heces. Exactamente, eso es muy importante. A veces los pacientes lo pasan desapercibido. Tenemos una llamada de San Miguel. Mirta, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Sí, buenos días, doctores. Tengo una pendiente, una endoscopía, no consigo cupo, porque tengo un problema en la boca del estómago. Me duele mucho cuando va a pasar el bolo alimenticio, me duele mucho, me quedo estirándome un buen rato y a veces, como he experimentado, tomando un poquito de vino con el bolo alimenticio para que pasa, me suaviza, me calma el dolor, pero esta molestia que tengo a la altura de la boca del estómago está aumentando y cada vez me dificulta un poco más al momento de respirar cuando pasa el bolo. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti, Mirta. ¿Cuántos años tienes? 58 años y bueno, tengo varios tickets premiados de salud. Asma, hipotiroidismo, varias cosas. Ya, tiene varias comorbilidades. Sí, qué importante el antecedente que menciona del hipotiroidismo, del asma, ¿no? Cuando hay dificultad de pasar, y la felicito porque habla con mucha propiedad, el bolo alimenticio exactamente pasa por el esófago y si da ciertas molestias aquí, puede estar relacionado con un funcionamiento, en su caso,
de un mal funcionamiento de la glándula tiroidea, ¿no? O sea, la hormona que comanda muchas actividades metabólicas en nuestro cuerpo puede estar descompensada y habría que ver por ese lado si es que tiene alguna alteración. Y con respecto al dolor... En cuanto al vino, doctora, también ¿qué recomendaciones le podemos dar? Sí, bueno, del vino hay ciertas calidades. De hecho, hay algunos estudios que recomiendan el consumo de algunos tipos de vinos en ciertos pacientes, no en todos, pero yo por ahora le diría que lo suspenda, porque definitivamente le va a causar esa acidez, ese malestar que tiene en la boca del estómago y que todavía no está aclarado. Le recomendaría de momento que lo vaya manejando con una dieta blanda. A veces los médicos cometemos el error de decir, consuma dieta blanda y no les explicamos qué. ¿Cuál es la dieta blanda? La dieta blanda en términos generales es consumir alimentos que requieren poco trabajo para el cuerpo para digerirlos, ¿no? En general, aquellos que fermentan rápido, los alimentos crudos, los alimentos muy condimentados o muy procesados. Todo aquello que viene envasado con muchos colores está muy procesado y no es recomendable. Los condimentos, las grasas dan mucha dificultad. Doctora, unas palabritas con respecto a los probióticos. Milagros casualmente lo comentó en los alimentos. Sí. ¿Tienen utilidad? ¿No tienen utilidad? ¿Cómo se dan? Porque normalmente cuando uno tiene una infección piensa en antibióticos. ¿Qué hay de nuevo con los probióticos? Por supuesto. Es muy importante porque desde hace unas décadas ya se está dando mucha importancia a la microbiota intestinal, a la microbiota del tubo digestivo. Es más, se dice que tenemos más microbiota en cuanto a unidades que células en nuestro cuerpo. Miren qué importante. Entonces, la microbiota, entre otras funciones, tiene una función inmunológica, tiene una función digestiva, tiene una función protectora del intestino. Entonces, si es que nosotros tomamos antibióticos y sobre todo antibióticos que son de manera indiscriminada o automedicada, pues barremos con esta flora o esta microbiota que nos protege, como bien digo, de ciertas enfermedades y nos ayuda a hacer la digestión. Entonces, hay ciertos componentes de microbiota que se pueden indicar específicamente y, como dijo la nutricionista en el enlace, lo podemos encontrar en el yogur, ¿no? Pero no todos los pacientes pueden consumir yogur, en cambio, pero sí hay otros de tipo comercial que tendría que consultar a su médico específicamente cuál le conviene a qué paciente. No es lo mismo para los niños, para los adultos. ¿Pero los probióticos se usan tanto en los cortejos agudos o más en los pacientes que tienden a la cronicidad? Fíjese que se puede usar en los dos casos, pero la cepa que se use va a depender del tipo de paciente que se trate. Definitivamente en procesos agudos siempre van bien. Siempre les ayuda a recomponer lo perdido, les ayuda a recomponer las velocidades intestinales, les ayuda a mejorar la digestión, entonces definitivamente va. Y ya ¿no? Hemos hablado de tratamiento, diagnóstico, doctora. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Uy, esto en nuestro medio, que lamentablemente nuestra agua no está correctamente potable, por así decirlo, porque hay muchos lugares donde no llega el agua de caño, pues entonces hay que tener en cuenta que la prevención es lo más importante. En nuestro medio sí o sí hay que consumir agua hervida, siempre agua hervida, que haya burbujeado, porque no necesariamente caliente es hervido, que esté hervida a más de 100 grados, en provincia quizás son otros grados, pero que esté hervida, ¿ya? Y lo otro, y no deja de ser importante, es lavarse las manos constantemente, después de ir al baño y por supuesto antes de comer. Por la interna, doctora, ¿le hicieron alguna consulta con respecto a nuestra producción? ¿Le hizo una consulta? Ah, sí, a través de redes, una paciente, que creo que es mi tocaya, se llama Margarita, mencionó que se le ha diagnosticado una gastritis a través de una endoscopía y que se le dio un tratamiento con antiácidos y unas pastillas que le están causando ciertos efectos colaterales, ¿no? Como dolor de cabeza y otros malestares que parece que le han empeorado. Efectivamente, el tratamiento para la gastritis es un poco fuerte. Yo siempre le digo a los pacientes, es un poco fuerte y si tienes lamentablemente la infección por Helicobacter pylori, que también se transmite por el agua y por otras vías, pues hay que tratarla. Pero si ya hay que recibir el tratamiento, hay que tratar de tolerarlo por unos pocos días, pero si a pesar de esos días no desaparecen esos efectos colaterales, de repente consultar con su médico de qué otra molécula alternativa que sí existe le puede corresponder a esa paciente. Muchas gracias, doctora Margarita Hug, por sus consejos, a todos nuestros televidentes, a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su sintonía, nos estimula el día a día de sus consultas. No se olviden, ninguna sugerencia es la menos correcta, ¿no? Sí.